Muy buenas tardes, colegas. Soledad, María Jesús. El acta de la sesión número 2 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión número 3 se pone a disposición de las y los integrantes de esta comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del abogado oficial mayor de Secretaría, por el que, de conformidad con el estatuto en el inciso cuarto del artículo 130 del reglamento de la corporación, remite los antecedentes del proyecto de ley boletín 12.982-04 en segundo trámite constitucional para que la comisión emita un segundo informe para haber sido objeto de indicaciones en la sala. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados y diputadas Cariola, Hertz, Hirsch, Bolina, Ñanco, Pizarro y Santana, que modifica la ley 20.911, que crea el Plan de Formación Ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado en materia de violación a los derechos humanos en Chile. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas y diputados Castro, Celi, Cid, Concha, Lonton, Medina, Osandón y Rey, que modifica distintos cuerpos legales para sancionar a establecimientos educacionales por no adoptar medidas inmediatas al recibir denuncias de acoso escolar. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas y diputados Berrier, Castro, Cid, Concha, Cordero, Longton, Mellado, Don Miguel, Muñoz y Rey, que refuerza el marco normativo ante hechos que afecten la convivencia escolar. Ordinario del Superintendente de Educación Superior, mediante el cual da respuesta a oficio 4 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca de la normativa destinada a prevenir casos de abuso y acoso sexual contra estudiantes, fecha de su última actualización, actuaciones de fiscalización ejercidas y indicando las eventuales sanciones y multas cursadas en virtud de ella. Correo electrónico del diputado Schubert, a través del cual solicita invitar a una sesión al señor Nael Condel para que se pronuncie respecto al proyecto de ley boletín 13.893-04. También hay dos peticiones de audiencias para asistir a este mismo proyecto de la asesora legislativa de la Corporación Comunidad y Justicia, señora Daniela Constantino, y de la presidenta del Movimiento de Padres y Familias con Mis Hijos No Te Metas, señora Ingrid Von, que ambas solicitan audiencia para exponer sobre este proyecto de ley. Correo electrónico al presidente de la Asociación de Funcionarios Académicos de la Universidad de Santiago de Chile, señor Bruno Gerardino, por medio del cual solicita audiencia con la comisión a fin de exponer sobre incumplimientos a la ley 21.094 en lo que dice relación con la interpretación del concepto de académico, a su juicio contrario a la letra y espíritu de la ley que esta corporación estableció en su promulgación, así como los obstáculos, vicios de legalidad y legitimidad que tuvo desde el inicio del proceso de elaboración del Estatuto Orgánico de la USACH. Finalmente, comunicación suscrita por los directivos de la Asociación de Académicos de la Universidad de Talca, señores Claudio Yersun, Roberto Pizarro y José Tello, y por presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, señor José Pérez, quienes solicitan nuevamente audiencia con la comisión a fin de exponer un conjunto de hechos graves que se han producido y siguen produciendo al interior de la Universidad de Talca. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, Soledad. ¿Palabras sobre la cuenta? ¿Palabras sobre puntos varios? Sí, diputado. Gracias, presidente. Solamente para hacer la salvedad respecto de la posibilidad que tenemos el día de hoy de poder, ¿cierto?, escuchar a quienes representan a nuestros alcaldes a nivel nacional y que van a exponer a continuación, considerando la especial voluntad que usted tuvo, presidente, para acoger el requerimiento que yo le hiciera presente el pasado día viernes a partir de la compleja situación que nos ha tocado vivir, ¿cierto?, en la comuna de Santa Cruz y que ha afectado no solamente a la comunidad educativa de esa comuna, sino que también ha tenido un impacto importante a nivel nacional. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Cornejo. Precisamente iba a pedir acuerdo para que pudiésemos escuchar, antes de entrar a la tabla de esta sesión, en primer lugar, al alcalde de la comuna de Zapallar, señor Gustavo Alessandri, ¿no?, que nos acompaña, al señor Gustavo William Arévalo Cornejo, alcalde de Santa Cruz, quien está acompañado por el alcalde de Zapallar, el señor Gustavo Alessandri. Y también poder escuchar a la vicepresidenta de la Universidad Hebrea de Jerusalén, a solicitud de la diputada Elia Molina, que es una líder internacional que nos acompaña también durante esta jornada,
quería pedirle acuerdo a la comisión para poder escuchar estas dos exposiciones brevemente antes de entrar a la tabla del día. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Entonces les vamos a dar la palabra como comisión al alcalde de Santa Cruz, señor Gustavo William. Esto a propósito del hecho del incidente ocurrido de forma muy grave en el liceo B17 de la comuna de Santa Cruz, región de O'Higgins, en donde un alumno de cuarto año medio, estando solo en el patio, atentó contra su vida con un arma de fuego. El niño estuvo en riesgo vital en el hospital de Rancagua y falleció anoche. Alcalde, usted tiene la palabra. Buenos días, presidente. Un gran saludo desde acá de Santa Cruz a la comisión, ¿cierto? A los parlamentarios y a nuestro presidente de la Asociación de Municipios de Chile, Gustavo Alessandri. Paso a comentarles, señores diputados de la comisión, que al igual que Gustavo Alessandri, como parte del directorio de la MUCH, veníamos viendo este tema a través de la información de los municipios, de un tema relevante que se estaba hablando mucho de lo que era la violencia estudiantil, pero estábamos dejando de lado lo que significaba la salud mental de los niños, que es una pandemia silenciosa, que lamentablemente a nosotros como comuna nos tocó evidenciar de una forma muy drástica, en una comuna muy tranquila, donde hemos hecho esfuerzo enorme por poder potenciar la educación pública, ¿cierto? Y en el contexto, quiero dejar en claro que este alumno no es de la comuna de Santa Cruz, sino de la comuna de Nancagua, pero la realidad social de Santa Cruz es que nosotros le damos tanto educación a otras 15 comunas más, como en educación, al ser una comuna de centro dentro de lo que es la provincia de Colchagua, Cardenal Caro. Y que ahí el diputado Cornejo, como la diputada Carla Morales, que son de la comuna, podrán exponerle a ustedes. Quiero comentarles de que el perfil del alumno, que ayer lamentablemente ya se dio decretó el fallecimiento, ¿cierto? Es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver nosotros como índice de lo que significa los informes sobre un niño que tiene conducta suicida, ¿cierto? Que tenga una mala constitución familiar, que sea un niño problema, con malas calificaciones, con muchas anotaciones. Este era un niño modelo, era parte del cuadro de honor del colegio, ¿cierto? De cuarto año medio, en donde él tenía planificado perfectamente lo que iba a hacer y lo hizo como correspondía, de acuerdo a sus planes, teniendo el desenlace que hoy día vemos. ¿Qué nos indica esto? Que todos los planes que estábamos generando nosotros como comunidad educativa, como sostenedor, se vieron interrumpidos, ya que el foco de intervención era sobre un alumno que no había ninguna señal ni en la familia ni en la comunidad educativa sobre lo que está pasando. Entonces hoy día esto habla del nivel de estrés que están teniendo los alumnos en los distintos colegios, especialmente municipalizados, ya que se nos pidió mucho el retorno de los niños a clase, pero no hay ningún cambio en la malla curricular. Se sigue estresando a los niños tratando de recuperar el tiempo perdido en estos 2 años de pandemia. Se están pasando las mallas curriculares exactamente igual, donde los niños están sometidos a un estrés enorme, que hoy día los tiene totalmente enfermos y estresados en cuanto a lo que es la salud mental. Por lo cual, la idea es que ustedes como parlamentarios nos puedan apoyar a quienes tenemos que lidiar con este problema, que somos los gobiernos locales, los alcaldes, que no tenemos ninguna herramienta hoy día para poder contrarrestar este tipo de intervenciones que tienen que ser basadas bajo una política pública inmediata, porque este es un tema que si no se ataca hoy día va a se va a descontrolar, y que hacemos también un llamado a que ustedes como comisión puedan intervenir hasta el Ministerio de Educación, que se decrete ya un plan especial educativo para poder bajar el índice de estrés en los alumnos. Esto lo estamos viendo no solamente en los alumnos de enseñanza media, lo estamos viendo en los alumnos de educación básica, en los jardines. Los papás hoy día, por el alto índice de los precios, por poder sustentar su familia, están también sometidos a un estrés enorme, menos tiempo para los alumnos, para los niños, y digamos a este tema que es un tema de salud en educación, especialmente donde se ve reflejado, las escuelas son el reflejo de lo que pasa hoy en la sociedad. Y eso es lo que nos está pasando no solamente en la escuela, sino que a nivel comunal, nacional. Y eso es lo que hemos tratado nosotros de colocar sobre la mesa como municipio, por lo cual hacemos un llamado. Sabemos que el tiempo de ustedes es preciado, a los señores parlamentarios que nos puedan ayudar, porque realmente es un tema que tenemos que prevenir, porque no le doy a nadie
lo que significa tratar de poder apoyar, consolar a un padre que hasta el día de hoy, una madre que no sabe por qué su hijo prácticamente parte a suicidarse. El chico hizo un ritual, el niño sabía lo que tenía que hacer, en su estuche llevaba un arma de fuego y un cuchillo, se para en el patio, se hinca la insignia del colegio y se dispara. Se preocupó incluso que no hubiera ninguna persona cercana para no lastimar a nadie en el entorno. Lo hizo a 15 minutos de salir toda la comunidad educativa a clase. Los protocolos fueron óptimos en el minuto de intervención, desde la llegada de la ambulancia, todo lo que tiene que ver, pero nos queda la sensación de que despreocupamos a un perfil de un alumno que hoy día no está dentro de los planes de intervención de los modelos de educación en la parte psicosocial. Por eso es que cualquier duda, cualquier consulta que ustedes puedan tener, señores parlamentarios, estoy dispuesto a poder responderla. El presidente de la asociación también podrá exponer o informar a ustedes de algunos estudios que se han hecho, y solamente buscamos con esto ser parte de la información que les pueda servir, como lo dije anteriormente, porque esto realmente no se lo deseo a nadie. Hay una comunidad consternada, son comunas que están totalmente afectadas, y nosotros hoy día tuvimos una marcha de los jóvenes de distintos colegios, tanto privados como municipalizados, en donde ellos claman, señores parlamentarios, claman que los podamos apoyar en lo que es la salud mental. Y cuando hay jóvenes de distintas edades que tú le veas a los ojos y desinteresadamente, sin ninguna ideología política, te están clamando este tema es lo que está clamando la sociedad chilena. Por eso es que como alcalde de la comuna, y estando en la situación y evidenciando lo que está pasando, coloco esto sobre la mesa de esta comisión, que termino agradeciéndole la prontitud que nos han dado para poder exponer esto, y también el respeto de los municipios de Chile de poder nosotros dar nuestra información para que saquemos algo en provecho de esta situación que es tan lamentable que estamos viviendo como comuna y que afecta a un alumno de otra comuna de la provincia de Colchagua, pero estamos siendo muy cercanos a lo que significa el apoyo a toda esta comunidad educativa en general. Muchas gracias, alcalde, por su exposición. Hay dos parlamentarios de la región que yo no sé si quieren quieren intervenir durante esta discusión. Les pedí celeridad porque también hay otra intervención de una persona que solicitó también exponer durante esta jornada, y porque después tenemos que votar dos proyectos. Entonces yo le daría la palabra a ambos para que puedan referirse, y posteriormente le damos el pase a nuestra segunda invitada. Gracias, presidente. La verdad es que uno no puede dejar de compartir con ustedes el impacto que ha significado para nosotros el conocer de esta lamentable noticia con su desenlace final. Y además el poder sensibilizarlos a ustedes como miembros de esta comisión, a nuestras diputadas y a nuestros diputados, para que podamos trabajar en conjunto y principalmente atendiendo el clamor de las comunidades educativas y también lo requerido por nuestros alcaldes en términos de poder de manera precisa y concreta hacerle llegar, cierto, al ministro de Educación que estuvo con nosotros y que precisamente nos señaló que tenían considerado como Ministerio de Educación el llevar adelante planes y programas que pudieran abordar, cierto, la violencia al interior de los establecimientos educacionales y la convivencia escolar en general. Por esa razón, presidente, solicitarle a usted y por supuesto también, y aprovechando que está nuestro subsecretario el día de hoy, que nos acompañó también en esa reunión, la urgencia de poner estos planes y estos programas en marcha y los recursos que fueran necesarios para poder profundizarlos. Creo que efectivamente la comunidad educativa y lo que estamos viviendo el día de hoy pide en extremo que tengamos la capacidad de ponerle urgencia a este proceso. Gracias, presidente. Gracias, diputado Cornejo. Diputada González Morales. Gracias, presidente. Saludar al subsecretario, a todos quienes son integrantes de la Comisión de Educación. Mi nombre es Carla Morales, soy diputada del Distrito 16 y vivo además en la comuna de Santa Cruz. Saludar también al alcalde que se encuentra ahí también vía Zoom.
Por intermedio suyo, presidente, quiero manifestar el estado de consternación en que se encuentra la comunidad educativa de Santa Cruz ante el lamentable hecho ocurrido el pasado jueves 7 de abril, donde un joven estudiante atentó contra su vida en el patio de su liceo. La situación reviste gran preocupación en toda la comunidad educativa. Han ocurrido una serie de hechos de violencia y amplias manifestaciones de desgaste emocional en los estudiantes que ha dejado al descubierto la lamentable condición que atraviesa la salud mental en nuestro país. El regreso presencial a las aulas ha dejado en manifiesto que nuestros niños, niñas y adolescentes no han recibido la suficiente atención luego de 2 años de encierro y distanciamiento social producto de la pandemia del COVID-19. En el año 2019, la encuesta nacional de salud mental reveló que un 46% de los estudiantes tenían síntomas depresivos y muestras de ansiedad, y un 54% sufría de estrés. A su vez, el mismo estudio indica que el 5% ha tenido pensamientos suicidas. Debemos preocuparnos de la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes y de toda la comunidad educativa. La pandemia de la salud mental que heredamos producto del COVID-19, la situación en que nos encontramos nos obliga a direccionar soluciones que busquen resguardar el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes. Es por eso que el Ministerio de Educación hemos pedido que informe también los hechos de violencia y los problemas conductuales que han ocurrido en el territorio nacional desde el regreso a clases presenciales. Adicionalmente, también las acciones de intervención que se han realizado y las que se planean también realizar en conjunto con otras instituciones, como el Ministerio de Salud, para dar respuesta a la situación mental que hoy se nos plantea. A su vez, solicito un plan de acción en concreto para el Liceo de Santa Cruz, de apoyo psicosocial en el contexto de los hechos ocurridos durante la semana pasada, pues es imprescindible dar apoyo a la comunidad educativa, a los estudiantes y a los padres del menor, luego del hecho traumático que les tocó vivir. Gracias, presidente. Traté de hacer bien reducido todo, pero muchas gracias por darme la oportunidad de poder también participar en la comisión junto a ustedes. Muchas gracias, diputada. Vamos a darle los agradecimientos al alcalde de Santa Cruz, a don Gustavo William, por habernos expresado, al menos en estos minutos, este lamentable suceso que ocurrió en su región, y seguramente esto ya lo habíamos conversado previamente, alcalde, va a ser también materia de discusión de esta comisión. El gobierno, entiendo yo, tiene propuestas respecto a este tema, y en la medida de que se vayan tramitando también iniciativas de ley respecto a esto, van a estar las puertas abiertas para que ustedes puedan venir a exponer con más tiempo y contarnos también cuáles son sus apreciaciones respecto al tema de convivencia escolar. Así que le agradecemos y les vamos a dar el pase inmediatamente a la... Viene camino al Senado, porque si quieren discutir un proyecto... Correcto. Ya. Ya, perfecto. Tenemos... ¿La presidenta de la Asociación de Mutualidad? Les habíamos dado la palabra para que el alcalde pudiese exponer. Podemos darle, esto pasa por una decisión de la comisión, pero vamos a dilatar un poco más la comisión y tenemos 2 proyectos a votar. Entonces quiero ser como prudente con eso. Y quiero pedirle, eso sí, a la comisión el acuerdo para poder cambiar el orden de los proyectos que están en tabla. Está invitada Marcela, que se encuentra ya presente en esta sala, y el primer proyecto es el proyecto de ley en origen de una moción de los senadores José García, Ricardo Lagos, Juan Ignacio Latorre y Jaime Quintana, y de la ex senadora Carolina Boich, sobre inclusión escolar de niños, niñas, adolescentes con necesidades educativas especiales en establecimientos educacionales particulares pagados. Este proyecto lo votamos hace algunos días atrás en sala, y volvió a esta comisión para continuar con su tramitación. Este proyecto está número 1 en la tabla, y yo lo que les quiero pedir, dado que está nuestra invitada en la sesión, es cambiar el orden de los proyectos y comenzar con el proyecto que nos convoca. ¿Habría acuerdo? Diputado Cornejo. Muy brevemente le quiero pedir autorización para poder retirarme de la comisión porque me acaba de avisar que mi hija tuvo un accidente. Por favor. ¿Ya? Que no haya sido nada grave, diputado. Nuestro mejor ánimo para usted. Bien, el otro día tuvimos una situación similar en la Comisión de Trabajo. Bien,
Bueno, vamos a iniciar la tramitación del proyecto de ley de origen en una moción de los diputados y diputadas Daniela Chicardini, Pamela Giles, Erika Olivera, Camila Rojas, Juan Santana y Marisela Santibáñez, y de los exdiputados y exdiputadas Natalia Castillo, Maya Fernández, Gonzalo Fuenzalida y Camila Vallejo, que modifica la Ley General de Educación y la Ley sobre Subvención del Estado a establecimientos educacionales para reforzar la normativa sobre convivencia escolar considerando el respeto de la identidad sexual y de género y sancionar toda forma de discriminación basada en estas circunstancias. Este es el boletín número 13.893-04, que se encuentra en primer trámite constitucional. Y para tal efecto escucharemos a la señora Marcela Guevara, quien es madre de Matías Guevara, que en paz descanse, quien asiste a esta sesión de forma presencial. Así que invitamos a Marcela Guevara a tomar asiento y poder referirse a este proyecto de ley. ¿Ahí se escucha? Bueno, buenas tardes. Quiero saludar muy especialmente esta tarde al presidente de la Comisión de Educación, don Juan Santana, a quien agradezco enormemente la invitación. Gracias, Juan. Mi nombre es Marcela Guevara, soy una mujer de 41 años que vivo en la ciudad de Copiapó. Soy madre de 3 hijos. Uno de ellos es José Matías, joven trans que se suicidó a consecuencia de todo el bullying y el maltrato, el acoso escolar y negligencia del Liceo Sagrado Corazón. Mi hijo recibió un maltrato sistemático dado su condición transgénero, lo cual en marzo del año 2019 él manifestó a las autoridades del colegio. Su intención era recibir reconocimiento y apoyo. 3 meses más tarde, mi hijo estaba muerto. La tarde del 23 de mayo, a las 19:10 horas de la tarde, mi hijo perdió la vida después de precipitarse al vacío. Él había decidido que al no poder terminar con su sufrimiento y su frustración de no ser aceptado, lo mejor era terminar con su vida. José Matías, con sus 15 años, consideró que morir era el escape de todo lo que estaba sufriendo. Su plan resultó. José Matías murió instantáneamente al caer de un piso 11. Ese día sus problemas se terminaron. Ese día su existencia dejó de dolerle. Ese día yo, su madre, tuve que hacerme consciente de todo lo que a él le había ocurrido, teniendo la posibilidad, después de la muerte de mi hijo, entender todo lo que le había ocurrido, todo lo que nosotros desconocíamos, toda la normativa que nos hubiera favorecido, todas las malas prácticas educativas que se habían cometido al interior del Liceo Sagrado Corazón de Copiapó. Ver a través de las investigaciones de Superintendencia de Educación, quienes tardíamente jamás salieron a fiscalizar que se estuviera cumpliendo la normativa 768, la que estaba vigente desde el 2017. Al menos esta pudo demostrar a través de su fiscalización e investigación la existencia de las muchas normativas quebrantadas, muchos deberes incumplidos, los cuales son administrativamente responsables de la muerte de José Matías. A su vez, la Fiscalía de Copiapó nos entrega a través de una investigación todos los antecedentes que el colegio aportó en una forma desesperada de eludir cualquier responsabilidad visible, a la cual la Fiscalía finalmente profundizó y llegó a la conclusión de que todas las acciones y omisiones de este liceo son con causa de la muerte de mi hijo, el día 23 de mayo del 2019. La historia de José Matías es la consecuencia de los deberes olvidados, de la inconsecuencia de la docencia, a la cual en el discurso ponen en centro a los niños, a los educandos, a los alumnos, y expresan que siempre esta será la prioridad y el foco del quehacer aparentemente. No obstante, frente a un enfoque religioso, se pierde totalmente la capacidad de empatía, de respeto, de tolerancia y más aún la garantía de derechos. El discurso y el privilegio de algunos de tomar las decisiones sobre vidas que no les pertenecen, de castigar reiterativamente sin medir las consecuencias de lo que ocurrió aquí. El hostigamiento de aprovechar su posición de poder frente a un niño con inestabilidad emocional, dado todo lo que estaba viviendo y sintiendo. Hacerlo aprender a odiarse y perder la esperanza de poder vivir como una persona libre y normal.
La sombra de la normalidad que le hicieron sentir en él apagó todo lo que un día mi amado hijo fue. Un ser humano con alegría, con posibilidades, con una vida por vivir. José Matías hoy habita para siempre en el sector 9 del cementerio de Copiapó. Y todo lo que yo algún día soñé para él ya no existe. Estoy aquí por él, estoy aquí por mí y estoy aquí por todos los niños y niñas trans que habitan en nuestro país y que viven llenos de miedo, de dudas y poca esperanza. Finalmente, la mejor revolución para todos ellos es que puedan crecer y llegar a ser adultos. El día de hoy he venido hasta acá con mucha esperanza y también con mucho sentido de responsabilidad frente a la imagen que puedo estar albergando para muchos niños trans en Chile. Al ver que una madre, a pesar de haber sentido todos los días la ausencia de su hijo, el duelo, el dolor y un sufrimiento que es permanente, ha decidido hacer algo. Ha querido resignificar la muerte de su hijo, porque pienso y creo profundamente en que todavía existe el sentido de bien común, el derecho de ser y que los seres humanos tengan una mejor vida. Que estos niños y niñas que hoy en día están en los colegios puedan tener algo mejor que lo que le tocó a José Matías. No lo hagan por José Matías, no lo hagan por él. Háganlo por los otros niños para que no se lancen. No lo hagan por esta mamá, por mí ya no lo hagan. Háganlo por las otras madres para que ellas no se tengan que volver locas de dolor. Pensemos en el derecho de ser, más allá de solo decir, tú tienes que ser así o tú tienes que ser así. No eres lo que yo quiero. Yo creo que cada quien le toca un hijo diferente, un hijo especial. Los niños no vienen etiquetados, no vienen embalados, no vienen con nada más que ellos mismos. Traen sus alegrías y traen el universo para los padres. Entonces, mi hijo era mi universo, era mi esperanza, era mi alegría, y más allá de cualquier singularidad que él hubiera tenido, siento que no había ninguna razón para que él fuera humillado de la forma en que fue humillado. Nada hacía acreditar para decir, tú mereces esto. Por lo tanto, creo que hay tantos niños, especialmente, bueno, José Matías era un trans masculino, pero hay tantas niñitas trans en estos momentos en Chile que no les están dejando mucha salida. Finalmente, terminan desertando del sistema escolar, se terminan yendo de sus casas y terminan en las calles viviendo. Muchas veces teniendo que ejercer el comercio sexual. Cuando hablamos de un Estado que preferentemente opta por el derecho a la vida y la protección de esta, pensemos también en esas vidas que son muy importantes. Esta sociedad ya no nos pertenece a nosotros porque ya no está en nuestras manos. Le pertenece a las personas que en 30 años más van a ser adultos. Nosotros vamos a ser adultos mayores. Las decisiones ya no van a estar en nuestras manos. Ayudémosle a que ellos crezcan sanos, con espacio, con respeto, con libertad, para que ellos después puedan llevar bien al país, sean ciudadanos y ciudadanas con experiencias felices en sus cabezas, en sus corazones, para que crezcan sanos, para que sean personas que después aporten desde una vereda de querer construir. Tampoco es saludable crecer, salvarse, porque algo pasó y no se suicidaron, y después es una persona que está dañada, irremediablemente dañada. Se habla de la salud mental, de esto se trata, de esto se trata. No tenemos que todos pensar lo mismo, no tenemos que todos ir para el mismo lado, no, pero tenemos que respetarnos y tenemos que poder coexistir todos en un ambiente escolar. Y para eso tenemos que educar a las personas. Hubiera sido muy diferente si yo, como madre de mi hijo, hubiera sabido que mi hijo tenía derecho, que mi hijo contaba con la circular, que él podía ser reconocido en el colegio. Hubiera sido muy diferente porque yo hubiera peleado hasta el último segundo por su reconocimiento,
por lograr que él siguiera adelante. Hoy no tengo nada. Hoy no hay nada. Hoy lo que hay es una esperanza de decir, mira, esto que ocurrió no tiene reversa. No tiene forma de recuperarse, ya no. Pero observo y veo por la cantidad de niños trans que me escriben, y familias y madres que están desesperadas porque no encuentran en los centros educativos ni respuestas, ni acogida, ni espacio para sus hijos. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Y yo les pregunto a ustedes como Comisión de Educación, ¿cómo quieren ustedes en 10 años más ser recordados? ¿Cómo qué tipo de diputado? ¿Cómo qué persona, qué parlamentario pasó por este Congreso? ¿Qué decisiones tomaron? ¿Qué cosas consideraron? Y lo más importante, ¿a qué personas consideraron dentro de su quehacer? Marquémosle la vida positivamente a las personas, porque eso va a ayudar a que el día de mañana, cuando ustedes sean más adultos o más viejitos, vivan más tranquilos, porque vamos a poder decir que la sociedad está en manos de buenas personas, personas sanas, personas estables. Yo acá tengo el proyecto que toda la vida le voy a agradecer a Daniel haber puesto sus ojos, haber puesto su compromiso y su buena voluntad para apoyarme, porque en Atacama todavía ni siquiera las cosas se hablan, estamos en la oscuridad, se podría decir. Yo aquí les traje, y lo voy a dejar, el comunicado que entregó el colegio después de que mi hijo se suicidó, donde ellos dicen en la primera línea: reiteramos que nuestro proyecto educativo institucional es un proyecto inclusivo, que sustenta sus valores en el Evangelio, y por ello todas nuestras acciones enmarcan primordialmente la relación de respeto y aceptación de la diversidad, en su más amplio sentido. Sin embargo, mientras está en curso la investigación por parte de la Fiscalía, no podemos adelantar conclusiones de ningún tipo, menos que estigmaticen a nuestro estudiante. Primera vez que ellos se mencionaron a Matías como una estudiante y no como una alumna. Todo lo que ellos dijeron, todo lo que ellos se lamentaron, todo lo que ellos en palabras de buena crianza dijeron, y todo lo que la realidad demostró, todo lo que la Fiscalía acreditó, todo lo que acreditó la Superintendencia, que insisto, tardíamente, después de nunca haber ido a fiscalizar las normativas, fueron a hacer una investigación, a la cual uno de sus fiscales me dijo: nosotros tampoco estamos exentos de la responsabilidad. Concuerdo con él, ellos también son responsables. Ellos entregaron instrucciones que nunca fueron a ver, que a nadie le constara si se estaban realizando. La PDI constató que el día después que Matías murió, recién ellos constituyeron el comité escolar, en las cuales se tenía que instalar toda la normativa, hacerla funcional, que llegara a todos los entes del establecimiento, a las familias, a los profesores, a los estudiantes, a las familias. Nunca se hizo, porque nunca se hizo nada. Porque finalmente la normativa que no se hace es letra muerta. Y vivimos en un país donde hay demasiadas cosas que no se hacen. Entonces, yo quisiera que no hubiera leyes para obligar a la gente a respetar, que no tuviéramos que obligar a las personas a manejarse con cuidado de cómo hablan y las cosas que dicen y los daños que generan. Pero lamentablemente esto nos indica, por el nivel de negligencia, de falta de respeto, y porque ellos atribuyen la muerte de mi hijo finalmente a su propia responsabilidad por ser una anormal sexual, a un niño que ya estaba muerto, tratarlo de anormal, tremendamente doloroso y irrespetuoso para con su memoria. Llevo esperando casi 3 años que pidan disculpas, que digan al menos nos equivocamos. Eso no ha sido posible porque ellos nunca han tenido esa voluntad. Estamos en un proceso ahora donde yo los tuve que demandar a ellos, y donde 3 veces ellos me han demandado a mí
para que yo no diga nada, para que yo no hable de ello. Y me he tenido que defender. Claro, ninguno les ha resultado, ningún recurso ha salido finalmente favorable para ellos. Pero en esos 3 procesos yo me he tenido que sentar a dar explicaciones de por qué esta mamá habla de lo que ocurrió, de qué es lo que persigo yo con esto. No es hacerle daños a ellos, es aclarar la situación, es que las responsabilidades se entreguen y se asuman. Y más aún, es entregar el mensaje para que otros colegios observen que cuando no se cumplen las cosas como se deben, terminamos con estos trágicos hechos. En la misma ciudad de Copiapó, 5 meses después de la muerte de José Matías, otro colegio adventista, se atrevió a menospreciar a una alumna trans que lo único que quería era poder usar su falda y ir al colegio. Se le negó. Esa mamá acudió a mí y yo le dije, señora, defienda a su hija con todo lo que tenga. No permita que le hagan daño, porque usted sí sabe de la 768. Yo no sabía. Hágalo. La mamá fue a un tribunal y se le validó el derecho al estudiante. Hoy en día esa alumna va con falda porque ella así se siente bien. Porque en esta vida es muy importante sentirse bien para estar bien. Y no vivir castigándose, mutilándose, autoagrediéndose. Porque hay un sistema que te está diciendo que tú estás mal y que eres raro. Y que por qué no mejor te matas, como lo hicieron con Matías una y otra vez. Su propio grupo de compañeras le decía, ¿por qué no mejor te matas? ¿Por qué no mejor desapareces? Finalmente Matías desapareció para siempre. Yo dejo mis esperanzas totalmente de manifiesto en que aquellas personas que tal vez no tienen por qué entender la condición trans, porque tal vez les tocó ver las cosas de forma diferente, porque tal vez no han tenido esa vivencia de cerca, porque tal vez biológica o psicológicamente no consideran que sea representativa de algo, no les hace sentido. Pero yo les pido que se den la oportunidad de escuchar, de conversar, de considerar si acaso algo es suficientemente valioso como para invalidar una vida, una existencia. Gracias, Daniela. Por lo tanto, es eso. Por lo menos dense la oportunidad de conversar al respecto. De evaluarlo, considerarlo, analizarlo y piensen en al menos en las 40.000, 50.000 familias que tienen un niño trans en su casa, que lo tienen reconocido. No sé cuántos más todavía no lo asumen. Y van a estar ayudando a un niño, a una familia, a un entorno y a una comunidad entera a ser mejor. Y tal vez con los años eso se convierta en espacios menos hostiles para todos. Gracias, muy amable por escuchar. Muchas gracias, Marcela, por compartir tu experiencia. De verdad que lamentamos todo lo que ha sucedido, por lo que ha tenido que pasar y nos duele muchísimo. Y por eso queremos también agradecer a la diputada Marina Chicarrini que haya presentado esta iniciativa. Y por lo menos yo creo que la idea de todos los parlamentarios que están acá, sacar lo más pronto posible esta iniciativa, que no pase ojalá de 2 o 3 sesiones. Entonces, de verdad agradecemos tus palabras y nos comprometemos fuertemente a avanzar rápidamente con esta iniciativa. Vamos a dar la palabra al subsecretario Nicolás Cataldo y posteriormente ofrecemos la palabra a los señores diputados y señoritas diputadas. Sí, lo que pasa es que el subsecretario solicitó poder intervenir, a lo mejor lo va a hacer brevemente respecto a este tema. Y es sobre este tema. Sí, sobre adelante, subsecretario. Yo pensé que era sobre otro tema. No. Yo pido la palabra después del subsecretario.
Sí, gracias señor presidente, por su intermedio a la comisión, a Marcela, por cierto. Es muy complejo poder intervenir después de su relato. Efectivamente a todos nos conmueve, sobre todo a quienes somos padres o madres, ¿no? Y por lo tanto quiero ser muy breve para darle espacio a los parlamentarios a que puedan formular sus intervenciones. Primero, como Ejecutivo, solidarizamos con el dolor y creemos que es impresentable que el Estado de Chile no tome las medidas necesarias para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir o para mitigar cualquier efecto que tengan cualquier tipo de violencia, discriminación al interior de los establecimientos educacionales. En ese sentido, como Ejecutivo, tomamos la determinación de concurrir con el respaldo a este proyecto de ley. Queremos, sí, por su intermedio, presidente, solicitar también los tiempos para poder hacer los análisis correspondientes y ojalá presentar de conjunto, digamos, indicaciones que permitan mejorar los aspectos técnicos que correspondan al proyecto de ley que está iniciado en moción, para efectos de que podamos tener una normativa que quede bien redonda desde el punto de vista de su diseño y por lo tanto podamos contar con la mejor norma para evitar situaciones como las que vivió José Matías y su familia en el futuro. Así que solo señalar aquello, presidente, y quedar a disposición del trabajo de esta comisión según los calendarios que establezcan para el trabajo. Gracias, subsecretario. Vamos a dar la palabra a la diputada Schneider, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. Muchas gracias a la comisión. Quiero agradecer también a Marcela por su exposición, por su valentía, por su lucha que marca una comunidad entera. A mí me toca en lo personal escuchar ese crudo relato que llega a esta comisión y que me parece urgente que atendamos, que entendamos la humanidad, la empatía con la que hay que tratar estos temas, y cuando en sala, cuando en esta comisión llamamos ideología a quienes defendemos los derechos de la comunidad trans, entendamos que detrás de esos discursos hay personas, hay vidas que se pierden, hay violencia, hay jóvenes que no llegan a ver su futuro producto de la discriminación que hay en nuestra sociedad. Quiero hacer un llamado a esta comisión a que ojalá tengamos el acuerdo más transversal posible para que este proyecto avance con celeridad. Saludar profundamente la intervención del subsecretario por su intermedio, presidente. Es muy importante el apoyo del gobierno, del Estado en estas materias, porque yo recuerdo perfectamente cuando ocurrió la muerte de José Matías. Yo era dirigente estudiantil y con un grupo de organizaciones acudimos a La Moneda para exigir un pronunciamiento del Ministerio de Educación que no ocurrió. Al menos un pronunciamiento para reconocer la barbarie y la violencia que viven los estudiantes de las diversidades sexuales en los establecimientos de nuestro país. Este es un proyecto de ley que busca mejorar la normativa en materia de convivencia escolar, que busca entregar información escrita a las y los apoderados y a la comunidad respecto a los derechos que ya tienen garantizados las y los estudiantes trans, para que no queden en el papel, para que no queden en letra muerta, para que impacten en sus vidas. Busca reconocer el derecho a la identidad de género de estudiantes, la aplicación de sanciones para autoridades, y sí, para autoridades que ejerzan esa violencia y discriminación. Es un proyecto de ley que está acorde a la Convención sobre Derechos del Niño en materia internacional, a la Ley General de Educación, a la Ley sobre Violencia Escolar, donde mandata al Estado a tomar todas las acciones posibles para evitar la violencia y la discriminación que viven las y los estudiantes por todo tipo de consideración. Este es un proyecto que no solamente busca hacerse cargo de la realidad de las y les estudiantes trans, es un proyecto que además busca perfeccionar muchas materias de convivencia escolar, de violencia en contexto escolar, y eso en el escenario actual, donde hemos visto tantas denuncias, me parece urgente. Así que hago el llamado a que esta comisión, sin miramientos, sin sesgos conservadores, pueda darle trámite pronto a este proyecto y podamos así también avanzar en muchos otros aspectos que faltan para que la educación sea inclusiva, sea integradora, sea un espacio de desarrollo para las y los jóvenes de nuestro país, y no un espacio que discrimine y que violente como es hoy día, y como es hoy día en todos los niveles educativos. Así que para mí es un gusto poder estar interviniendo en este proyecto. Agradezco también a la diputada Sicardini y a todas y todos quienes firmaron esta iniciativa. Espero también poder aportar en su curso y que les resuene este relato, porque así como lo que cuenta Marcela, hay muchas y muchos que no llegan a denunciarse y que a veces ni siquiera cuentan con el apoyo de su familia. Y ahí la educación chilena tiene que ser clara en que es un espacio de derechos para todas, todos y todes. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Vamos a dejar con la palabra también, la ha solicitado la diputada Alejandra Plasencia Cabello. Tiene la palabra, diputada.
Muchas gracias, presidente. Gracias primero a Marcela, mamá de Matías. Decirle que creo que para todos nosotros, para todas nosotras, ha sido tremendamente desgarrador escuchar su relato. Yo antes de venir a la sesión también me interioricé un poco más de la situación que ella relata y de los hechos como fueron en su momento. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad, comparto todo lo que aquí se ha dicho, quienes me han antecedido. Valoro el hecho de que acá tengamos concordancia respecto de que tenemos que hacer avanzar esta ley y además, con el apoyo del Ministerio de Educación, que podamos perfeccionarla, que podamos hacer la mejor ley posible, porque primero creo que niños, niñas, jóvenes tienen derecho por sí a tener una vida libre de violencia, segura, que puedan desarrollarse plenamente en su identidad, intereses, capacidades, y no puede ser la escuela quien ejerza violencia a tal punto de que un niño, niña, niñe, joven, no encuentre ahí un espacio de contención, un espacio de apoyo, que no pase solo por lo que significa la entrega de conocimientos tradicionales desde el punto de vista del currículum. Aspiramos a una educación distinta, yo también soy profesora, y en ese ámbito he visto y he escuchado y me ha tocado ver también un sinnúmero de situaciones que van más allá del aula, de lo que una como docente puede identificar, que podría ser tradicionalmente entendida como su responsabilidad como profesional docente. Y creo que eso es indispensable, necesitamos mejorar y resignificar el rol de la escuela. Y creo que en ese sentido los lineamientos que hemos escuchado del Ministerio de Educación son lineamientos que van en esa línea. Debo decir que me interesa sobremanera que no solo se vean las medidas preventivas y que se otorguen todas las herramientas para que la escuela, la comunidad escolar, pueda atender a tiempo y prevenir este tipo de situaciones de violencia de género, que atentan en contra de la identidad de género y sexual de quienes puedan ser niños, niñas, adolescentes sobre los cuales se ejerce discriminación, sino que de sus pares, sino que también la violencia que puede ejercer la propia escuela o las autoridades dentro de la escuela. Autoridades, con eso digo y hablo, gente del equipo directivo de las escuelas, profesores o profesoras o algún otro adulto o adulta que ejerza labores dentro de la escuela. Y sé que, aunque en general no es así, no hay esa intención. Conozco y sé del compromiso de quienes son trabajadores y trabajadoras de la educación, pero cuando hay falta de herramientas, no es extraño ver que se ejerza este tipo de discriminación a un punto inhumano, insensible e inaceptable. Y por otro lado, creo que cuando se hace con la intencionalidad y conociendo la normativa, se vuelve absolutamente sancionable, digamos. Y eso hoy día no está tan claro. Me tocó acompañar la denuncia de una familia producto de una de violencia transodio en una escuela en la comuna de Ñuñoa hace un tiempo atrás, cuando fui concejala, y la superintendencia efectivamente determinó que ahí hubo una violación de derechos fundamentales, ¿no?, de una niña trans. Sin embargo, la sanción es absolutamente testimonial desde el punto de vista de que no hay un cambio o no existen hoy día herramientas para hacer un cambio cultural de fondo, para que la escuela realmente asuma su responsabilidad y evite definitivamente este tipo de situaciones. Creo que es de toda nuestra responsabilidad. Gracias por compartir tu testimonio, porque para nosotros, y yo creo que para todos quienes puedan acceder a él posteriormente, se va a volver fundamental, sobre todo para el tipo de educación y sociedad que queremos construir. Gracias. Gracias, diputada. Por favor.
quisiera agregar algo con respecto a la sanción. La Superintendencia de Educación de Atacama sí sancionó al colegio después de la investigación por toda la vulneración de derechos, por vulnerarlo física, moral y psicológicamente, por incumplimiento de normativa, por no aplicar la normativa debidamente dentro del establecimiento en sus normativas de convivencia escolar. Y la sanción fue de 2.600.000 pesos en cuotas a beneficio fiscal. Eso valía la vida de mi hijo. 2.600.000 en cuotas a beneficio fiscal. Eso fue lo que el colegio tuvo que responder. Y por supuesto, lo que más les molestó y les dolió, realmente, la eterna mancha en su prontuario de colegio de estar marcados por esa investigación, la cual buscaron en 2 oportunidades en la superintendencia deshacerse de ella, tratando de anular. Superintendencia ratificó la sanción, estaba bien puesta, a lo cual ellos, en una segunda iniciativa, se fueron a la Corte de Apelaciones de Copiapó a intentar borrar esta investigación, darla como que no estaba bien elaborada, no estaba bien hecha. La Corte de Apelaciones la rechazó y ratificó nuevamente la sanción, y finalmente ellos no estuvieron conformes con eso. Para ellos era más importante borrar de la hoja de vida de su colegio esto, que desapareciera. Se fueron a Santiago a la Corte Suprema a echar por tierra la investigación de la superintendencia y deshacerse de esta sanción. La Corte Suprema ratificó nuevamente que estaba bien puesta la sanción. Esto nos dice de que el colegio no aprende. Para ellos es más relevante gastar recursos, abogados, instancias, para borrar de su historial lo que ocurrió, y no para construir y mirar para adelante y hacer algo mejor. Por eso hacía mención de que el colegio nunca ha pedido disculpas y nunca lo va a hacer. No es el camino que ellos han tomado, no desde el aprendizaje, desde el reconocimiento. Son otras cosas las que priman para ellos, no lo valioso de la vida que se perdió. Gracias. Bien. Gracias. Señalar que el procedimiento que viene a continuación para tratar esta iniciativa es la propuesta de invitados que tienen que hacer los señores parlamentarios. Por lo tanto, les solicitamos que para acotar la discusión y agilizarla sea de aquí al jueves que se puedan hacer llegar los invitados para poder planificar de esa manera las próximas sesiones de la comisión. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? Presidente, en la cuenta, ¿me permite? En la cuenta venían 3 peticiones de invitados. El diputado Schubert proponía el señor Nael Condel, y además piden audiencia a la señora Daniela Constantino y de la Corporación Comunidad y Justicia, y la señora Ingrid Bond de No te metas con mis hijos. Esas 3 solicitudes estaban en la cuenta. Sí, bueno, aparte de las 3 personas que están solicitando la audiencia a la comisión, vamos a esperar que ustedes también nos puedan hacer parte entonces de sus invitados. Espero, y yo creo que si queremos sacar rápido esta iniciativa, ojalá que no sean muchos, porque si no esto se puede extender. Vamos a hacer una presentación acotada de unos 10-15 minutos, ¿no? Normalmente eso es, ya para que también se lo puedan transmitir y ellos venir preparados para ese tiempo. Sí, vamos a solicitar la palabra el diputado Fernando Borges Montesinos. Diputado, tiene la palabra. Ahí sí. Gracias, presidente, subsecretario, estimados colegas, señora Marcela, ¿cierto? Yo quiero agradecerle un poco, yo por primera vez que soy diputado, y usted, aparte del relato que hace como madre, me importó igual lo que nos dijo de una u otra forma, cómo enfrentar lo que queremos hacer aquí en el Congreso. Y dijo 2 cosas importantes. Una, cuando tengan 30 años más, ¿no es cierto?, y ya sean adultos mayores, vean que el futuro que viene sea lo mejor.
sea lo mejor para todos. Y también que en 10 años veamos si es que aportamos o no aquí en esta Cámara. Hoy día soy de la bancada de la UDI, vengo de Chiloé, estoy también con la esperanza de que la educación a nivel nacional, especialmente donde usted habla aquí de gente que está en el continente, yo le digo que allá hay 40 islas y hoy día debe estar pasando situaciones, niños y adolescentes que deben ser más complicados que muchas veces la que tuvo su hijo en el colegio, porque allá estamos mucho más atrasados en eso. Así que si es que en mi labor puedo hacer un aporte a las futuras generaciones, para eso estamos acá. Y creo que lo que usted planteó, sé que nosotros no podemos dimensionar el dolor o la esperanza que usted tiene por lo que le sucedió, pero sí créame que en este diputado va a tener apoyo a esta ley. Así que muchas gracias por la intervención y gracias también a que hayan instancias en que nos dejen también cambiar a veces de muchas opiniones o estigmas que uno tiene. Valoro sobre todo con la que se ha tomado este tema. Cuando yo llegué con el proyecto al Congreso, gracias a Daniela, que ella fue la que apoyó desde un comienzo y con mucha energía para que esto se lograra llegar yo soy una agradecida de los 10 diputados que de forma transversal apoyaron el proyecto. No me voy a olvidar nunca de esos 10 diputados, porque gracias a ellos el proyecto entró. Porque justamente la base del proyecto tiene que ver con el niño y su familia. Porque un niño no puede defenderse solo, no puede avanzar solo, necesita una familia. Y técnicamente, cuando se diseñó la 768 tenía que ver con que en caso de que la familia no apoyara, no respetara la identidad de su hijo, el colegio tenía que garantizar esos derechos y tenía que ser garante de derechos. No obstante, aquí ocurrió todo lo contrario. Yo, después de que mi hijo falleció, un mes después, me entero que existe una circular. Yo ese día me quise morir. Por lo tanto, a usted le agradezco. Y en especial, cuando usted cita que usted es de la UDI, le agradezco más todavía. Yo tengo un senador en mi región que desde el día 1 me ha apoyado y siempre me dijo, el día que el proyecto llegue al Senado, usted tiene mi apoyo. ¿Y qué es el senador Rafael Proenza? Podemos pensar distinto, podemos tener convicciones diferentes, pero lo que nunca tenemos que dejar de tener es la mirada respetuosa. Respeto, tolerancia y empatía. Así que le agradezco muchísimo. Gracias. Diputada Schneider, ¿está pidiendo Sí. la palabra? Yo algo muy breve, presidente, muchas gracias. Valorar mucho la disposición del diputado. Yo me sumo a los agradecimientos de Marcela. Creo que es muy importante que como sociedad vayamos avanzando en esa línea. Y solo para, si algún diputado o diputada no está informado, también para esta discusión es relevante conocer que la circular 0768 que hacía alusión Marcela fue actualizada recientemente por un decreto de la Superintendencia de Educación, si es que no me equivoco, que hoy día es la circular 0812 o el decreto 0812, si es que no me equivoco, que justamente lo que modifica ahora es que se pone al corriente de la ley de identidad de género, de forma que estudiantes trans pueden solicitar el uso de su nombre social desde los 14 años sin necesidad de contar con la venia de sus padres. Es decir, esto para efectos internos del establecimiento educacional. Una circular reciente, así que es muy importante ahí también tenerlo en cuenta, que es esa la normativa por la cual vamos a trabajar. O sea, desde la cual vamos a trabajar. Muchas gracias. La diputada Daniela Serrano y luego... Bien, gracias, subsecretario. Diputada. Muchas gracias, señor presidente. Primero, por su intermedio, agradecer a Marcela. Gracias, diputada. Porque creo que es un llamado también de atención a esta Comisión de Educación y sobre todo también en los últimos hechos que ha tenido este Congreso Nacional, donde cada vez que hablamos de violencia de género, cada vez que hablamos de personas trans, hay un veto.
estamos hablando de autoridades de la República, que también tienen hoy día una responsabilidad con el sistema educativo. Cuando en el plenario del Congreso Nacional no se respeta, por ejemplo, que hablemos de personas menstruantes, es también una falta de respeto a las personas trans, a la memoria de José Matías, disculpen, a la memoria de José Matías, como también hoy día a la madre que viene a hacer también justicia. Creo que es importante, si este proyecto adquiere claramente una transversalidad de esta Comisión de Educación, que ha tenido también un buen ánimo, que ha puesto a la educación pública en el centro, también tenemos un deber hoy día con el Congreso Nacional completo, porque realmente el comportamiento que ha tenido, sobre todo sectores, hacia las mujeres principalmente y también hacia las disidencias sexuales, creo que también es inaceptable. Yo lo pongo como un punto político porque no solamente hoy día podemos hablar de las circulares, no solamente podemos hablar de las atribuciones que tiene la superintendencia, sino también hoy día de todo un país en un proceso de civilizatorio, en un proceso donde también hay una convención constitucional andando, a la cual constantemente desde la plenaria del Congreso Nacional recibe muchos ataques, cuando hablamos justamente de la garantización de los derechos de las mujeres y sobre todo también de las disidencias sexuales. Solo eso. Bien, queremos, terminando el punto, agradecer a Marcela su exposición y vamos a parar 2 minutos para que se pueda retirarse. Quiere despedirse también personalmente. Les agradezco mucho, me quedo muy agradecida del espacio, de la oportunidad, y quiero que ustedes tengan súper claro algo. Después del día que me tocó ir a dejar a mi hijo a un cementerio, este es el segundo día más importante que ha ocurrido. Hacer llegar hasta ustedes personas tan privilegiadas al poder decidir y al poder avanzar como país, porque ustedes vienen acá a representar sus sectores, sus regiones, sus ciudades, sus comunidades, personas que entregaron la confianza a todos ustedes. Para mí este día es muy importante. Yo le decía a Emilia, que me recibió hoy día muy cariñosamente antes de venir para acá, yo en mi mochila ando con los zapatos de mi hijo, como símbolo de que José Matías tiene que llegar a todos los lados. Y hoy día, simbólicamente, José Matías pudo estar en el Congreso, a través de la voz de su mamá. Y desearles que lo mejor para ustedes, para su trabajo, para su compromiso que tienen con educación. En Guatemala tienen un dicho que dice: para criar un niño se necesita de toda la comunidad. No sirve solamente que yo cuide a mi hijo, y mi hijo primero, segundo y tercero, si yo no cuido a los otros niños. Porque finalmente a mi hijo lo destruyeron los otros niños. A esos niños que no cuidó nadie, que nadie les enseñó a ser personas respetuosas, tolerantes y empáticas. Eso destruyó a mi hijo, la falta de educación de los otros niños. Así que muchas gracias. Les agradezco y de verdad les deseo lo mejor en su trabajo y en todo. Bien, gracias Marcela. Vamos a parar entonces 2 minutos. Continuamos con esta sesión, ahora tocando el punto 1 de la tabla. A solicitud de la diputada Elia Molina, solicitó el acuerdo de la comisión para escuchar a la vicepresidenta de la Universidad Hebrea de Jerusalén, señora Mona Kouri Kusauri. Se trata de una líder de nivel internacional israelí. Ella es la primera mujer y primer árabe israelí en ese cargo. ¿Habría acuerdo? ¿Sí? Sí. Por favor, tiene la palabra.
Bueno, muchas gracias, presidente. Solo para presentarme, soy Marina Rosenberg, la embajadora de Israel aquí en Chile, y voy a funcionar como la traductora de la profesora Mona Curi. Professor, please. Thank you, and thank you for the invitation. I want to share with you our experience at the Hebrew University on issues related to inclusion and diversity. But I will start to tell you a little bit about Israel and the population in Israel. So you will translate me to continue? Go Okay. So as you know, we are a small country, around 9 million, and the 75% of the population are Jewish population, and the 21% is the Arab population, to whom I belong to. And we have 5% of the population who are not defined themselves or not defined according to one of these two groups. There may be mixed groups or other nationalities and international populations. So, entonces la profesora Curi va a hablar de su expertise, que es el tema de inclusión y diversidad en la academia, como vicepresidenta de la Universidad Hebrea de Jerusalén, pero antes de eso quería presentar un poco la sociedad israelí que ella forma parte, que está formada de alrededor del 70% de judíos y judías, 21% de árabes, cristianos y musulmanes, que ella forma parte de ese grupo, y otros 5% que son ni un grupo ni del otro, lo que ella llama un grupo mix. So, and the education system in Israel is separate by nationality. So Arab students study in Arab schools, Jewish students study in Jewish schools. We have few mixed schools that the Arab and Jewish students study together, but it's only few ones. And also the differences between them, that Arab students study in Arabic. And when they come to the university, they have to study in Hebrew for the first time, which is a huge challenge for them, because their Hebrew is not as strong as the Hebrew of the Jewish students. So we as a university have to prepare them also with the language and other challenges that they come with. El sistema de educación en Israel, que es un sistema público, está dividido acuerdo de nacionalidades y el lugar donde cada uno vive, entonces lo que significa que la gran mayoría de los colegios tienen o una mayoría judía o una mayoría árabe, y hay algunos colegios que son mixtos de judíos y árabes, pero lo que ocurre es que muchos estudiantes árabes, cuando llegan a la universidad, llegan sin una base fuerte de hebreo, ya que los dos idiomas son idiomas formales en Israel, y entonces la universidad tiene la tarea y el desafío de prepararlos primero para que tengan un nivel suficiente de hebreo para poder seguir los estudios universitarios. So the education system and the high, also like schools and universities in Israel, mostly public. We don't have private universities. We have only one private university. So our tuition also is not that high, but in Israel it's considered high. But if you compare it to the United States, it's very low. But for the Israelis, it's very high. And our schools, mostly public schools. We have some Christian private schools, but most of the education system is public in Israel. And we get funds from the government, of course, and from the Council of Higher Education that supports, universities. All our funds are based on funds, governmental funds and philanthropic funds that we receive as a university. Entonces que los colegios, al igual que las universidades en Israel, son en gran mayoría públicas. Hay solamente una universidad privada en Israel y hay pocos colegios primarios y secundarios que son privados, el resto son todos públicos. Las universidades reciben fondos del Estado y también se asesoran con algunas donaciones de sociedad civil y filantrópicos. So, as I said, in Israel we have the Arab population, and within the Arab population, in addition to the division by religion, we have two different populations. The populations like me, who are citizens of Israel, and the population of East Jerusalem, that they are residents of Israel, they are not citizens. And our university is trying also to increase the numbers of students
from East Jerusalem at the university, and also Arab students who are citizens of Israel at the university, in addition to other groups that they are not represented in the Israeli academia, such as Ethiopian immigrants, Jewish Ethiopian immigrants who came to Israel like 20 years ago, and also a ultra-Orthodox population, which is a Jewish, very, very religious population who study usually in separate gender institutions. So we are trying mainly to have these three groups at the university because their numbers at the universities is lower than their size as a population. So we are trying now to bring more and more of them and give them, in addition to increasing the numbers, giving them support to survive or at least to finish, to complete their studies successfully, not only to bringing them, because it's easy to bring them, but the question is how they will make it at the university. La profesora cuenta que la universidad se está enfocando en 3 grupos minoritarios para ayudar a subir los números de estudiantes de esos grupos y ayudarlos a completar los estudios universitarios. Uno de esos grupos es de la sociedad árabe, que está compuesta de árabes israelíes de nacionalidad y ciudadanía israelí, y árabes que viven en Jerusalén del Este, que no tienen ciudadanía israelí. El segundo grupo es de migrantes etiopíes judíos que llegaron hace 20 años atrás a Israel y por razones diversas de cultura, también tienen un desafío de entrar a la academia. Y el tercer grupo es de judíos ultraortodoxos que, por ser un grupo bastante conservador y cerrado, entonces también históricamente no entraban por sus razones a la academia, y desde la universidad están enfocados muchos en no solamente aumentar los números de estudiantes de esos 3 grupos minoritarios, sino también de asesorarlos para que puedan completar todos los estudios académicos. They can ask me if they want to continue. Okay. Sí. Yes. So just one thing that I want to say. Also, we try in addition to bringing students to the university, we want them to do things together and get to know each other. So because at the university is the first time all these groups meet in Israel, because when you live as an Arab, you live in Arab villages or cities, and the Jewish lives in the Jewish places. We have few mixed cities, but most of the population lives separately. And at the university, we want them to do things together. We have activities in the dorms, in the classes, in order to make students get to know each other. And other thing that I didn't say that when I started talking, that I'm Vice President for Strategy and Diversity, but I'm also a researcher on issues of school violence and delinquency and cyberbullying. And this is my field of research, and of course we can see the effects of the pandemic on all these issues everywhere. Every researcher is talking about the changes that happened to children and youth during the pandemic, but usually what I say, it happened with the pandemic, but it's not because of the pandemic. We know that schools, there was violence before the pandemic, and unfortunately it will remain after the pandemic. So we should work more and more on issues related to violence and delinquency, and education actually is one part of the solution. Entonces volviendo a esos grupos minoritarios, que en la universidad es la primera vez que a veces esos grupos se encuentran, y parte de las actividades que la profesora Juri hace en la Universidad Hebrea como vicepresidenta en temas de diversidad e inclusión es hacer actividades en clases y fuera de clases para que esos grupos se integren y se conozcan más profundamente. También cuenta que antes de ser vicepresidenta, su especialidad como decana de la Facultad de Trabajo Social fue el tema de cyberbullying en colegios, o sea, ¿cómo se dice bullying en español? Bueno, todo se entiende, acoso cibernético en los colegios y delincuencia juvenil.
y lo que comentó, que todos hablan de cómo la pandemia empeoró la situación de delincuencia juvenil y de cyberbullying en colegios a nivel mundial, pero que ella cree que no es que la pandemia causó esos problemas y desafíos, sino que solamente los hizo más grandes y más prominentes. Exactamente. Para poder hacer la ronda de preguntas. Por favor. Sí, bueno, primero que todo, excusarme porque no saludé a la señora embajadora de Israel en Chile, así que mi excusa, la había saludado solamente a la invitada, así que mil disculpas. No, muchas gracias. Vamos a dar una ronda de consultas si es que existen. Por favor, diputada Molina. Mira, hemos estado nosotros discutiendo y analizando proyectos de ley que están muy relacionados con la inclusión. En educación. Puede ser a nivel secundario, en middle school o en high school, pero en la universidad también. Entonces, mi pregunta va muy derechamente a eso. Entiendo que hay esfuerzos por inclusión de distintas etnias, de distintas religiones, y me parece bastante bien. ¿Qué pasa con la diversidad sexual en las universidades hebreas dirigidas por una persona árabe, israelí? ¿Hay alguna apertura? Porque yo, o sea, entendiendo que es un pueblo muy religioso en general, con distintas religiones, pero religioso, entiendo que solamente el 40% en Israel son no religiosos, pero todos los demás son bastante, es lo que me pareció entender. Y me gustaría saber cuáles son las políticas de la Universidad Hebrea de Jerusalén con respecto a la diversidad sexual, a las personas trans, etcétera. Thank you. So, actually, I think it's important to have laws for inclusion, but it's not enough. I know, like we are in the parliament, it's your job to have laws, but it's our job is to make it happen. And I think that most of the important part that we see at the university, that you have appointments of people who are responsible for this. Because if you have the law, and there is no one who is responsible to take care of diversity at the university, it will not happen. As any other law that we have law against crime, we have law against violence, we have laws against many things. But it will not happen if you don't have anyone who is responsible to take care of them. So this is actually very important, but it's good start. But I think universities we should increase more awareness about the importance of inclusion and diversity, because in some cases diversity is perceived as something that will weaken the institutions, and all research shows that it's actually the opposite. It makes it more excellent institution if you have diverse group of people who work together and changing, so this part is important. And when we talk about inclusion, we talk about and diversity. I mentioned the three major groups that we work with, but we also work with the LGBTQ community and also with people with disabilities and other groups that, and which we have additional group that it's not minority group, but it's still minority at the academia, which is females, women. So we also try to increase, access for women, especially for a academic position and not only in the degrees, because in the degrees the percentage of women is almost the same as the men. Okay. Qué suerte, ¿no? El tema de legislación es obviamente muy importante en el tema de inclusión, pero no es suficiente. Y dijo que en su universidad lo que se ha hecho, más allá de tener legislación a nivel nacional y de la universidad, es elegir a personas que sean encargadas en el tema de inclusión, como por primera vez tener una vicepresidenta que es encargada en el tema de inclusión y diversidad, y eso crea más conocimiento del desafío y la gente empieza a pensar más en las soluciones. Dijo que también, acuerdo a todos los informes y la información que ella tiene,
el tema de diversidad crea más excelencia en la academia, entonces es súper importante no solamente por un tema valórico. En el tema de diversidad sexual, entonces sí dijo que bajo su mandato también están trabajando duro en el tema del LGBTQ+, y como también personas con discapacidad, y el tema de equidad de género, que no es menor. Mencionó en el tema de equidad de género que, como en la mayoría de los países, existe equidad de género cuando se habla del número de estudiantes en los diferentes títulos universitarios, pero cuando se llega al staff, a los puestos dentro de la universidad, entonces ahí baja de una manera bastante drástica la participación de mujeres, al igual que otros países. Muchas gracias. Diputado, por favor, tiene la palabra. Gracias. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, agradecer la visita. Estamos en un tiempo de discusión de temas relevantes para nuestro país. Acabamos de escuchar también el relato de situaciones de no inclusión, precisamente, así que es muy interesante escuchar experiencias en otros lugares, donde en definitiva somos personas y probablemente reaccionamos de manera similar, por lo tanto es muy interesante cómo ustedes han ido resolviendo situaciones similares en otro lugar. Usted mencionó la realización de actividades en el entendido precisamente de que la ley no es suficiente o no lo es todo. Yo concuerdo con eso. Nosotros tenemos un excesivo impulso legislativo en nuestro país donde todo queremos resolverlo por leyes, pero efectivamente hay cosas prácticas o a veces que tienen que ver con la legislación que ya existe, que nos permite actuar. Usted mencionó que hacían distintas actividades para integrar. ¿Podría precisar o darnos algunos ejemplos de a qué tipo de actividades se refiere, dado que efectivamente usted se encuentra ya con grupos que son bastante disímiles y me imagino no muchas veces amistosos entre ellos? Entonces, ¿cómo logran, porque me imagino que el resultado ha sido beneficioso, cómo logran una integración en concreto a través de qué medidas o qué programas? About the law. In addition to laws, you should have funds. Laws is not enough, you know. So if you want to have laws, just bring them with funds, because you can't do integration and diversity without having, you know, we were not able to do that without the funds that came from the government to fund our activities at the university to be more inclusive and, you know, to increase the numbers of underrepresented groups, because they need much more support than the regular students. So we have to, exactly, we have to bring more. And el punto es que no es suficiente la legislación, y que la legislación tiene que venir también con fondos y con dineros, porque sin eso es imposible hacer todo el trabajo que están haciendo en temas de inclusión, ya que están hablando de partes de la sociedad que no tienen los fondos y que la universidad tiene que poner todos los fondos. Y ahora va a dar ejemplos. So for your question, actually we are trying to do many things in order to make the students get together, because as I told you, they come to study at the same institution, but usually they are separate, you know, when you go to classes. So Arab students sit together, Jewish students sit together. So we want to do also few steps in order to make the groups get to know each other. First of all, we have a lot of extracurriculum activities that students from different religions, we have interfaith group, Muslim students, Christian students, and Jewish students get once a week or twice a month actually, to talk about religious issues but related to the Israeli context. So, and it was very active group also during, you know, the political situation that happens in Israel. These groups continue working, which is very successful. The other thing that we wanted to do also, not only to build our intervention on a small number of students, so we want to cover as much as we can of our students. So we have activities within classes. We get classes that from diverse faculties and disciplines, such as communication, chemistry, pharmacology, and social work, humanities. And we have training for the teachers how to make assignments in the school for mixed groups. So they have to mix, for example, ultra-Orthodox Jewish students with secular Jewish students, which usually they don't work together. Even though they are Jews, you think it's easier for them. We ask them also to mix Jewish and Arab students, students with disability. I'm not sure, like if you have ever tried to work with a blind student.
So if we talk about inclusion, it includes everyone and not only, you know, Jewish and Arab. These are the major two groups, but we have another groups in classes that we also should include them. And also we have smaller activities that we are trying to use, like the Women's Day when we had. So we invited all the women at the university to apply if they want to meet a woman from another group. And we had 200 females at the university that they met. I met with Ethiopian student, and, you know, religious Arab student met with a secular Jewish administrative staff. So we mixed also academic with administrative and all students with faculty. And we have also, we are trying to do, because a lot of our students live in the dorms, so we have communities, mixed multicultural communities in the dorms, making activities for groups that Jewish, Arab, and international students. So these three groups work together to have activities for students in the dorms. This is like shortly what we have. And the language exchange. Yes. So we have another very nice activity that Jewish students and Arab students, it's called the language exchange program. They get scholarship for their participation, and most of these activities we give scholarships for students. So it's also to encourage them to be part of that. Jewish students read assignments of the Arab students, help them with language, and Arab students teach them Arabic. So because in humanities, in many faculties, you should learn Arabic. So they help them and teach them Arabic, and both of them, you know, it's a win-win situation. Entonces, que están haciendo muchas actividades en ese tema, diputado, dio algunos ejemplos. Hay muchas actividades que traen a los diferentes grupos juntos, no solamente a judíos y árabes, sino también a religiosos, laicos, personas con discapacidad, inmigrantes, y muchas actividades en clases y también extracurriculares. Tienen grupos, por ejemplo, que hablan sobre religión y que se encuentran 2 veces al mes, y están ahí judíos, cristianos, musulmanes, entonces que comparten sus experiencias religiosas diferentes. También tienen actividades dentro de las diferentes clases y dentro de las diferentes facultades, como mencionó, en comunicaciones, trabajo social, en química, que ahí les piden hacer también sus deberes académicos en grupos mixtos para conocer uno a otro, religiosos, laicos, árabes, judíos, apoyando también gente con discapacidad como ciegos. En el Día Internacional de la Mujer, por ejemplo, entonces comentó que hicieron una actividad en la cual 200 mujeres académicas también hicieron actividades interculturales entre todos los grupos étnicos religiosos, y también tienen una comunidad intercultural de judíos, árabes y estudiantes internacionales, los cuales hacen actividades culturales juntos. Mencionó otro proyecto que tienen, en el cual estudiantes judíos y árabes se encuentran y ayudan uno a otro en tema del lenguaje. Entonces los estudiantes judíos apoyan a los estudiantes árabes en sus tareas cuando tienen dificultad de leer hebreo o entender, y los estudiantes árabes enseñan árabe a los estudiantes judíos, y varios de estos proyectos la universidad fomenta con becas que da a los diferentes estudiantes. Quería hacer una consulta a propósito de lo que estaba señalando, ¿cómo ha sido la experiencia en la práctica del desarrollo de todas estas intervenciones, actividades, cambios que se quieren provocar dentro, obviamente, de su país? ¿Cuál ha sido la experiencia en general en el día a día? You know, I was appointed 6 months ago, and in these 6 months we have doing so many activities that the students from diverse groups, at least what we know, feel that they are welcomed at the university, but still we have a lot of work to do. We are trying to send a message that we want to support them, we want to help them. There is a diversity unit, works on different issues, and as I mentioned earlier, one important thing, because I belong to the Arab population in Israel, I don't want it to be perceived that we work only with Arabs, because underrepresented groups
also includes Jewish, Ethiopian Jews, ultra-Orthodox Jews, first generation to education, many other groups, and we want all these groups feel that they belong to the Hebrew University. Another thing and important part that we are doing this, that I told about mixed groups in classes, we are having research now. We will check it before and after they participate in classes, and we'll check the situation, whether it changed. At least it's based on other research that we have done at the university, showing that it's a good way to change attitudes of the one on each other. So we are trying to do that, and I believe the research will show, I hope the research will show positive effects on that. Another thing that I didn't mention also, because we want all the groups to feel that they belong to the university, we have translated all the signs at the university. And when I say university, the Hebrew University, we have 4 campuses, so it's separate campuses, into 3 languages, Hebrew, Arabic, and English. When I studied, most of the signs were only in Hebrew, and I think, Marina, even you are much younger than me, but you know. Not that much. But it was only in Hebrew, so if you were an Arab student, you didn't feel belong to the institution, and now everything is translated, and each letter that our provost sends to students, it's sent by 3 languages. So it's important, although Arab students read Hebrew, but it's the message that also we speak with you, with your language, own language, mother tongue. With gender equity language as well, or not? Yeah, we are trying to change now all our protocols and all our regulations, takanunim, how is it? Regulation. Yeah, into gender, but it's difficult. Because actually in Spanish you have also the same problem, which is not like in English. So it's very difficult, you know, to change it, but we are trying now to change that. Entonces que en 6 meses que ella está en este nuevo rol que se creó, muchos estudiantes dicen que se sienten bienvenidos en la universidad, o sea, estudiantes de los diferentes grupos étnicos nacionales, pero justamente dice porque ella es árabe israelí, para ella es importante que todos los grupos minoritarios se sientan bienvenidos, no solamente los árabes, sino también los que mencionó, los inmigrantes etiopíes y los ultraortodoxos y las mujeres, que no es un grupo minoritario, y que justamente están haciendo ahora una investigación para ver los resultados de todas estas iniciativas y proyectos, y que parece que va a ser bien positivo, pero que aún hay mucho para hacer. También comentó que todos los carteles en los 4 campuses de la universidad los cambiaron para que sean en 3 idiomas, en hebreo, árabe e inglés. Y le pregunté a la profesora del tema del lenguaje inclusivo, que también ahora están haciendo todo un cambio, que todas las regulaciones y los documentos oficiales de una universidad sean en un lenguaje inclusivo, a pesar de que dice que en hebreo es difícil, pero al igual que español, o sea que hay que repetir bienvenidos, bienvenidas, etcétera. It's also in Arabic and in Hebrew we have the same difficulty. So claro. En árabe también existe esa dificultad de lenguaje inclusivo. Estimados diputados, no sé si alguien más tiene algo que agregar, sino para pasar a la votación del proyecto número 1, que lo cambiamos al segundo lugar de la tabla. ¿Alguien más tiene algo que agregar? ¿No? Bien, queremos agradecer entonces la exposición de la señora Mona Curry. Gracias por exponernos y también por hacernos de traductora a la embajadora de Israel. Muchas gracias. Un gusto, muchas gracias. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Muchas gracias. Queda la votación que nos citaron a esta sesión, que es... Queda el punto número 1, que va a ser el número 2, que es votar en segundo trámite reglamentario el proyecto de ley de origen en moción de los senadores José García, Ricardo Lagos, Juan Ignacio Latorre y Jaime Quintana.
y de la ex senadora Carolina Goy sobre inclusión escolar de niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales en establecimientos educacionales particulares pagados. Boletín número 12982 del 04S, en segundo trámite constitucional. Así que vamos a pasar a las 3 indicaciones que son las que están pendientes. Sí, presidente, en el comparado que ustedes tienen en su poder, hay 2 de las indicaciones que fueron las que se presentaron en sala por la diputada Pérez, y tenemos otra indicación que presentaron las diputadas Serrano y Plasencia, que la acabo de mandar al WhatsApp de la comisión. Igual le vamos a dar lectura. Todas las indicaciones se refieren a el artículo 13, que está en la página 4 del comparado. La indicación de las diputadas Serrano y Plasencia señala así: es para modificar el inciso 3 del artículo 13 hasta el primer punto seguido de la siguiente forma. Los procesos de admisión de los establecimientos educacionales particulares pagados deberán asegurar, a partir de primero básico, que el 5% de los cupos sean prioritarios para estudiantes que presenten necesidades educativas especiales permanentes, con un mínimo de 2 cupos por curso, sin perjuicio de que no se presenten suficientes postulaciones para cubrir dichos cupos. Dichos. Sí, no, lo leí bien. Sí, sí. Nosotros arreglamos eso, no se preocupe. Esa es la indicación que no está en el comparado, sí, lo acabo de mandar al WhatsApp de la comisión por si lo quieren revisar. Y las 2 que voy a dar lectura para que se puedan discutir porque son todas más o menos similares. Las que están en el comparado son de la diputada Marlene Pérez. Y la primera es para reemplazar la expresión primero básico por primer nivel de transición. Y la segunda para reemplazar la expresión 2 por un 5% de los. Eso es. Estimados diputados, ¿hay algún alcance con las indicaciones? ¿A favor, en contra? ¿Alguna explicación de las autoras? ¿Alguna explicación de las autoras? ¿El ejecutivo? Ejecutivo, por favor, subsecretario. Gracias, presidente, por su intermedio. Referirme respecto a las indicaciones propuestas. Nosotros como Ejecutivo efectivamente también teníamos una observación respecto al guarismo del 5% que estaba en indicación original presentada previo a esta comisión, toda vez que efectivamente si uno se remite al porcentaje de estudiantes por aula con necesidades educativas especiales, lo que terminaría ocurriendo en algunos casos, sobre todo considerando que esto se refiere a establecimientos particulares pagados, que por regla general tienen grupos curso más pequeños, ¿no? Es que estaríamos reduciendo efectivamente a un estudiante en algunos casos, ¿no? Conocemos casos de establecimientos particulares pagados que tienen ya hoy día políticas de integración que tienen 2 estudiantes o más incluso. Entonces, por ley estaríamos reduciendo, entonces sería un retroceso. Se entiende lo del porcentaje cuando hablamos de grupos cursos mayores, por lo tanto, en ese orden de cosas, bueno, entendiendo que hay una indicación presentada recientemente que podría ayudar a subsanar aquello, puesto que manteniendo el guarismo establece efectivamente igual un piso mínimo de 2 estudiantes por grupo, y eso me parece que es razonable, va en línea con lo que se ha estado discutiendo en términos generales en materia de inclusión, y eso además acompañado con el otro elemento de las indicaciones presentadas previa a esta comisión que tienen relación con cambiar, cierto, primero básico por primer nivel de transición, también coincidimos que esto podría ser un avance significativo, sobre todo porque permite establecer desde el inicio del ciclo y antes de ingresar a la educación básica que estudiantes con necesidades educativas queden, cierto, asegurado su cupo luego cuando se inicia el ciclo básico. Lo que podría ocurrir si es que solo se parte en primero básico es que los establecimientos particulares ya tengan los cupos cubiertos y por lo tanto no exista por la vía administrativa la posibilidad de que efectivamente los establecimientos logren la integración deseada con esta norma. Eso, señor presidente. Gracias. Disculpe, diputado Schubert. Ahí sí, gracias. Gracias, señor presidente. Solo para entender bien, entonces en definitiva la propuesta es que se diga que se refiere a un 5% con a lo menos 2 cupos, porque no es eso lo que dice el... No, está bien.
Lo entiendo, pero no dice 2, pues dice el 5% de los cupos prioritarios para presentar... con un mínimo de 2 cupos por grupo. O sea, perfecto. Mínimo 2, un 5%. Perfecto. Ya, gracias. Pero esta, presidente, porque es más amplia. Siempre se va de lo más general a lo particular. La indicación nueva es la que corresponde poner en votación primero. Se va a votar la indicación nueva, que es la que tienen en el grupo de la diputada Daniela Serrano con Alejandra Plasencia. Sí. Presidente. No, yo tomo votación en... Presidente. Cornejo. Sí, solo una inquietud. ¿Es coincidente esto que ustedes nos enviaron por WhatsApp ahora con lo señalado con el subsecretario? ¿Es la misma? ¿Es coincidente? Sí, no sé si escucharon que si se aprueba esta, las otras dos no tendrían sentido porque sean redundantes respecto de lo que estamos aprobando como la primera indicación. O sea, la primera indicación. Sí, por supuesto. Presidente, entiendo que esta indicación habla también de primero básico y según lo que entendí el Ejecutivo también está a favor de cambiarlo por primer nivel de transición. Sí. Entonces, esa es la idea. Pero esta es la última presentada, dice primero básico. Entonces la modificamos. Sí, la idea es que la van a presentar corregida ahora para que quede... Se va a incorporar a nivel 3. Ah, ya. Sí. Sí, eso es lo que me preocupaba porque si no nos quedamos como antes. Exactamente eso. Ya, pero entonces se corrige y está todo en orden. Se integra en una indicación. Exacto. Sí. ¿Cómo avanza educación? La L, ¿le puedo corregir duchos? Bueno. Así va a quedar la ley. Bien. En duchos, no. Soledad va a leer entonces cómo va a quedar la indicación. Sí. ¿Les puedo contar una que vamos a anécdota? votar. Una colega puso ojo al lado de una indicación y la ley quedó con ojo. Con el dibujito del ojo. Con el dibujo de un ojo. Pero ¿cómo? Ojo. Y entonces le voy a poner dibujo. No, ya no nos pasa eso, nos pasó una sola vez. Ya. Voy a leer entonces cómo quedaría para que todos estén claros. Los procesos de admisión de los establecimientos educacionales particulares pagados deberán asegurar a partir del primer nivel de transición que el 5% de los cupos sean prioritarios para estudiantes que presenten necesidades educativas especiales permanentes, con un mínimo de 2 cupos por curso, sin perjuicio de que no se presenten suficientes postulaciones para cubrir dichos cupos. Eso es. Dichos. Ya está corregido, dice dicho. Bien, se somete entonces a votación esta indicación. Sí. Señor Barría. Señor Borges. Señora Concha. Señor Cornejo. Señor Maya. Señora Molina. Señora Plasencia. Señor Rey. A favor. Señora Schneider. A favor. Señor Schubert. Señora Serrano. Presidente no está. La diputada Delgado no ha recibido su reemplazo formal, pero ya. Entonces está aprobada por unanimidad, 10 votos a favor. Campanillé y estamos listos porque no hay nada más que votar. Sí, hay que... Y por ende se caen las otras dos que son redundantes respecto Y al tema. Sí. Y por lo tanto, por haberse cumplido el objeto... Un segundo. Diputado informante. Ah, ok. ¿A quién le corresponde? Tenemos que elegir el diputado informante. ¿A quién le correspondería? No hemos acordado todavía un procedimiento. En el periodo Por lo anterior se general, utilizaba un orden alfabético.
Sí. Ya estuve yo, por lo tanto quedaría Rojas. Yo estoy reemplazando a Rojas, Sí. yo no soy la R. No, pero está reemplazando. No sé si le parecen en caso de que... Yo no tengo problema. O si quieren partir de nuevo del principio, como la comisión lo determine. ¿Sí? La diputada Arce no está porque está acaba de tener su bebé. Diputado Barría. Diputado Borges. Le correspondería a usted. Estupendo. Bien. Nosotros le mandamos Es el diputado Borges el encargado. Y ahora sí, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos y todas.